Daniel capítulo 1, versículo 1. Si alguien lee, por favor, hasta el versículo 15. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 15. Gracias. Daniel y sus amigos obedecen a Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchos en quienes no hubiesen tacha, pero muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí que con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que coman de la ración de la comida del rey, y haz después que tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Hasta el 18, por favor. Hasta el 18, ya. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y del vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Sí? Sí. Y el rey habló con ellos, ahora voy a leer yo, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Es tremendo porque dice, continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Ciro era otro rey, era persa. Sí. Después de Nabucodonosor vino su hijo y su nieto, 3 reyes. Y después de eso vino Darío, el rey medo. Y después de eso vino Ciro, el rey persa. O sea que siguió por mucho tiempo. Eso es lo que quiere decir aquí. Aquí vamos a hablar básicamente de un asunto que sí me venía llamando la atención. Usted sí sabe que el rey Joacim de Judá es un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ven, acá tenemos bastante espacio. Adelante. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué consideramos nosotros como lo bueno o lo malo?
dentro de los reyes, en el libro de las crónicas, hacer lo malo era idolatría. No estamos hablando de pecados horizontales, estábamos hablando de pecados verticales. A un gobernante, el Señor más le ve los pecados verticales. Uno de ellos es la idolatría, otra cosa es adoración bueno, la idolatría es eso, pero adoración de entidades que no necesariamente sean íconos, por ejemplo, otros dioses que también hablen de monoteísmo. Bueno, por ejemplo, Alá está en contra de todas las imágenes, pero igual es un Dios que no se ve, pero adorar a ese Dios sería, no es que es el mismo Dios, pero adorar a ese Dios sería irse en contra de la voluntad de Dios. Entonces Joacim hizo esto. Ya estaba dispuesto de parte de Dios para que esto le suceda a los israelitas por causa del pecado de Salomón, pero fue Joacim. Note, cuando hay una sentencia sobre una familia, Dios solo está esperando sobre una familia, sobre una nación, sobre una sociedad. Hay sentencias familiares, en el linaje hay sentencias familiares. Dios solamente está esperando que alguien haga lo malo en exceso para que eso caiga en esa generación. Es la primera enseñanza esta noche. Usted tiene que saber que todos los linajes tienen algo, y todos tienen una espada como de Damocles, es decir, que a cada generación le podría caer algo malo. Solamente está esperando que una persona pase el límite del vaso. Y entonces por eso es que en la época de Joacim, si ustedes leen la historia, viene Nabucodonosor y los invade. Porque Joacim llenó la copa de la maldad e hizo un poquito más. ¡Pum! Bien, entonces Nabucodonosor fue con ese rey. Y cuando sucedió todo lo que sucedió, el Señor, note el versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó? Dios. Note, este es otro principio de gobierno, de reino. En la casa hay proyectos, hay negocios. Cuando usted va a hacer un negocio, usted tiene que orar para que el Señor le entregue a usted ese negocio. Si es que no ora usted ese negocio, no le es entregado. Y si no le entrega, usted puede hacer 1000 cosas que no sucederá nada. Subraye, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Note lo que viene a continuación. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, díganme qué eran los utensilios. A ver, levante la mano, ¿qué utensilios eran? Lo que se utilizaba en el templo. ¿Qué se utilizaba en el templo? Pinzas, copas. ¿De qué? Las tacitas. Artículos de adoración, címbalos, panderos, arpas. ¿De qué material estaban hechos? ¿Quién los hizo? Primero. David los hizo, y los hizo algunos con sus propias manos. Los instrumentos. Él iba donde los artesanos y los hacía él mismo con sus manos. Recuerden ustedes, estudien en el libro de Crónicas, no les voy a dar ahorita todo, pero estudien en el libro de Crónicas todo lo que tiene que ver con los utensilios. Y David tenía muchísimo afecto por la casa de su padre, de Dios. Y entonces, en ese sentido, cuando recibe la orden Salomón de construir con los planos que David le había dado, le da el tesoro personal y también los utensilios. La cosa es que David los había preparado y no eran los mismos utensilios, ojo, no eran los mismos utensilios de Moisés. Eran otros utensilios. Los utensilios del tiempo de Moisés habían quedado por ahí, se habían fundido y se habían destinado para otros fines. Pero los utensilios hechos para la casa de Dios, que estaban en la casa de Dios en el templo de Salomón, habían sido hechos por David en unas veces y por todas las demás personas. Imagínense el grado de afecto que Dios también tenía para esos utensilios. David decía, es cosa santísima. Le había inculcado a su hijo que habían cosas tan santas que se deben apreciar. Por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, me presta el teclado para una fiesta. Pues es lo mismo tocar con la batería o con el teclado, aquí o en el mundo. Este es un utensilio que está ya consagrado para las cosas de Dios. Este de aquí no aceptaría que yo le lleve a un karaoke o a una fiesta de 15 años. No se puede. ¿Sí me entienden? Son utensilios de la casa del Señor. Y cuando nosotros entendemos que hay un afecto muy marcado de parte de Dios a las cosas que se utilizan, por eso son utensilios, a las cosas que se utilizan en la casa de Dios, tenemos que entender que Dios es celoso aún con los utensilios. Note lo que entrega Dios, le entrega el gobierno, le entrega los utensilios. Mire, le entrega los utensilios de la casa de Dios, y esto es tremendo. Ahora, ¿qué hace el utensilio? Esta cuestión de
las copitas y esas cosas. ¿Tú te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero a mí me han pedido los muchachos, pastor, tenemos una fiesta, préstenos los parlantes. Entonces tienen unos parlantes bien chéveres, bien bonitos, eso va a servir bien bonito para bailar en la fiesta de graduación de mi primo. Y como usted es buena gente, soy buena gente, pero son utensilios de la casa del Señor, estos no salen de aquí. Algunos dicen, oh, yo que justo le iba a pedir. Eso no se puede hacer. Principio, escuche esto de aquí, si le sirve a usted. Todo lo que ha sido consagrado a Dios tiene un principio de cautividad cuando es utilizado para otros fines. Cautividad. No podemos utilizar lo santo en lo profano. No podemos utilizar lo santo en lo profano. Entonces, David había consagrado y alguien dijo, ¿y para qué hicieron unas pinzas? Para sacar, ¿se acuerdan ustedes que había una olla de sacrificio? Y había unas pinzas donde el sacerdote sacaba con unos garfios. Primero sacaba con el garfio una espada y con las otras pinzas separaba lo que le correspondía a él. ¿Y por qué tenían que ser de oro? Siendo para eso mejor hubiera sido de metal y ya. Porque eso tenía que ver con una administración de las cosas del reino. Entonces lo que sucede es que eso iba estableciendo reino. Y ni aún la carne de los animales y ni aún la actividad permitía ese material que las tinieblas pasen. Ahora, en este momento, cuando Joacim es entregado en las manos de Nabucodonosor por su laxitud moral, por su idolatría, por su desdén hacia las cosas de Dios, por desdén hacia las cosas de Dios. Pues, escuchen esto de aquí, si Dios te llama al sacerdocio, ten mucho cuidado de descuidarte del sacerdocio. Si tú ya fuiste llamado para ministrar, a ti se te demanda mucho más que de lo que se le demanda a alguien. Vamos al libro de Oseas, por favor. Este es un principio que quiero que todos entendamos. Una persona que ya fue llamada para servirle al Señor de una u otra forma, tiene una carga muchísimo más grande que el resto. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Miren, lo uno y lo otro. ¿Por qué será que mi hijo no cambia? ¿Por qué será que mi hija no puede? ¿Por qué será que... Porque tú te olvidaste que Dios te llamó a ti a tiempo completo, o sea, no 8 horas diarias, pero a tiempo completo en tu función de todo el tiempo. Si Dios te dijo a ti el sábado de 7 a 10, es sábado de 7 a 10. Si tú le das menos que eso, en un momento determinado tú te vas a empezar a desesperar, pero estaba aquí muy claramente. Yo me olvidaré de tus hijos. Wow, ¿ustedes se pueden imaginar que un Dios omnipresente y omnisciente voluntariamente se olvida? No es que Él tiene Alzheimer, no, que sí es Dios. Sino que Él, así, sabe que estás orando por Él o por ella y se olvida de Él. Tengo otras prioridades. Y ahí empieza la concepción del reino. Mire cómo la cuestión. Yo soy un utensilio del reino, ¿sí sabía? Yo soy un utensilio del reino, yo soy una vasija del reino. Entonces mi cuerpo está consagrado al Señor y para los usos del Señor y para lo que el Señor me diga. El Señor me dice, listo. Pero imagínense lo que será. Por eso es que alguien me preguntaba, ¿está correcto? Cuando tú te vas de... Yo les he dicho a ustedes, ¿les gustaría a ustedes verme con una cerveza Brahma en el pobre diablo? No. ¿Les gustaría? ¿Sí o no? ¿Les gustaría verme? ¿Por qué no les gustaría verme? No, o sea, como que no hay... Así como yo le preguntaba, yo le decía ayer a alguien, le decía, ¿usted se imagina al Señor rasurado? Al Señor Jesucristo sin barba. ¿Ustedes se imaginan al Señor sentado en el trono y rasurado? Así como que hay ciertas cosas que uno no se imagina. Los utensilios tenían que estar en el lugar que tenían que estar, ¿cierto? Entonces, lo que Joacim hizo fue tener desdén por las cosas de Dios, no darle una prioridad a las cosas de Dios. Si yo me voy a Casablanca y usted me ve en Casablanca, usted me va a ver a mí a lo mejor en la noche caminando por ahí a través de las fogatas, pero usted a mí no me va a ver con un vaso de cerveza ni tampoco con un vaso de whisky. Porque yo, no sé usted, yo no sé usted, yo no voy a hablar de usted. De usted yo no voy a hablar. Y le voy a decir esto que yo hago, hágalo usted. Pero a mí se me consagró para cosas
sacerdotales. Así es. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, comer cerdo no puedo, porque Dios me ha dicho que no como. Ustedes a lo mejor comen y no les pasa nada. Está bien, eso de ahí es el jukim mío. Y en ese tipo de cosas no puedo. Ok, que hay otros pastores que son más laxos, que se emborrachan 3 veces por semana. Eso sí es el problema de ellos, ¿no es cierto? Que van y se pegan la cerveza, no está tan mal, con tal de que tú administres tu libertad. Finalmente Dios conoce tu corazón. Sí, pero ten cuidado, yo te quiero hablar de un principio. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con utensilio tiene que ver con cautividad también. Tú eres cautivo de Dios, o eres cautivo de las tinieblas. Entonces, volviendo al libro de Daniel, noten lo que pasa con el versículo 2, cuando dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, con los utensilios? Nabucodonosor, dios de Babilonia, llevó los utensilios a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios. Zacarías 5, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Zacarías 5? Sí. La maldad fue puesta en Sinar hasta que, ¿qué? No. ¿Hasta cuándo fue puesta la maldad ahí? Escuchen esto de aquí, que esto es una cosa impresionante. ¿Hasta cuándo fue puesta la maldad en la región del Sinar? No. Hasta que le hagan casa, dice. Hasta que le construyan casa, no ciudad. Hasta que le construyan casa al Dios, a la maldad. Vámonos a Zacarías capítulo 5 para entender bien este principio. Zacarías capítulo 5. ¿Se acuerdan que la maldad fue atada? ¿Se acuerdan que la maldad fue puesta en una medida? En una efa. Y le llevan, y note lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 11. Dice: para edificar un templo. Y él me respondió que estaba puesta ahí para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. O sea que esto era anterior. Ahora Nabucodonosor ya le había edificado en Sinar casa a la maldad. Escuchen esto. Nabucodonosor le había edificado casa. O sea que la maldad, a partir de que Nabucodonosor le construye casa. Pero ¿por qué Nabucodonosor podía construirle casa como le iba a construir? Díganme una de las 7 maravillas de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. ¿Cuál era una de las 7 maravillas? ¿Quién lo construyó? Nabucodonosor. ¿Saben lo que son los jardines colgantes? Es una maravilla de ingeniería y de arquitectura. El palacio de Nabucodonosor era tan tremendo que él mismo se ensoberbeció. ¿Se acuerdan que estaba viendo y dijo: estaba yo floreciente en mi templo y dije, yo he construido con la obra de mis manos semejante belleza? Y es cuando Dios le hizo que 7 tiempos pasen por encima de él. Porque ni a los impíos Dios les perdona. Escucha esto aquí, que es un término. Dios no les perdona ni a los impíos la soberbia. Ni al impío le perdona la soberbia. Un hombre altivo está pronto a que le dé cáncer, Alzheimer o cualquier cosa de esas para ser tratado. ¡Pum! Y hay algunos que no salen de eso. A Nabucodonosor dice que le pasaron 7 tiempos y se puso como bestia y comía hierba del campo. Dios no le perdone la altivez y la soberbia a nadie. Así que levante su mano y diga conmigo: yo renuncio a toda altivez y soberbia. Yo renuncio a toda altivez y soberbia. Yo renuncio a toda altivez y soberbia. Jefferson Almeida renuncia a toda altivez y soberbia. Siempre le pido humildad y le pido que nos dé también ecuanimidad para poder manejar nuestras cosas con humildad. Porque vuelvo a decir, Dios no le perdona a nadie, a ningún hombre, crea o no crea, ni a los ateos. A nadie le perdona a Dios la soberbia eso es tan lesivo para Dios, porque es parte del pecado de la maldad. Subiré, seré. Es un pecado totalmente, y además tiene que ver con la rebelión. Yo no necesito de Dios, dicen algunos. Yo no necesito de las cosas de Dios, yo no necesito el salario de Dios, yo no necesito la salud de Dios. Pero te viene un medio preinfarto en la noche y te empieza a doler el pecho y vas a ver cómo le clamas desesperado al Señor. Entonces hay que tener mucha ecuanimidad. Y aquí dice que Nabucodonosor puede construir el primer imperio tremendo. Y la historia, ustedes van a ver que ellos empiezan a hacerse de muchísimas riquezas por conquistas militares. Los botines que ellos tenían les permitieron tener una grande riqueza de oro. De oro. Ahora, el oro que estaba en la casa de Dios, en el templo de Salomón, que David le había dado todo el botín, estaba generando una fuerza espiritual también muy grande en Jerusalén. Nadie se podía acercar a Jerusalén, las tinieblas no se podían acercar a Jerusalén, literalmente,
O sea, en la época de David nadie entró a Jerusalén. Estaban allá en Gaza, en Asdod, en Ascalón, por allá en la frontera, estaban peleando los filisteos contra los israelitas. En la época de David nadie entró, y en la época de Salomón nadie entró. Fueron 80 años. 80 años. Hoy estaba viendo una película que se llama, en inglés, Saving Private Ryan. ¿Han visto? Salvando al soldado Ryan. Y estaba viendo con mi hija, y ella me decía, papi, pero está muy sangrienta, ¿y para qué me haces ver? Porque yo le dije, vamos a ver esta película. Y es cruda, no sé si ustedes la han visto, es una carnicería. Y al final no logran consolidar su posición los alemanes sobre un puente. Es decir, viene la Fuerza Aérea Norteamericana y entra. Y uno dice, los norteamericanos estaban cruzando el Atlántico, ¿por qué se metieron en esa guerra? Y finalmente, eso fue un año antes, porque era de la vida real. 5 Óscares gana la película. Al final a uno le deja un saborcito, una compañía, un pelotón de hombres van para rescatar a un soldado que a su vez era el último de 4 hermanos, para que no le den la noticia terrible a la mamá de que todos murieron en la guerra. Y entonces llega el soldado Ryan rescatado, muere hasta el capitán de la compañía, que es interpretado por Tom Hanks. Y bueno, hacen una obra titánica como miembros del ejército, hacen una cosa tremenda, terrible. Y entonces al final me dice, papi, ¿y eso para qué sirve? Le digo, mija, eso de ahí al final sirve para detener a la maldad. Porque después de la obra que hace Estados Unidos metiéndose como una nación, cabeza de naciones, ungida de parte de Dios, detiene a la maldad, y tenemos hoy, por lo menos lo que conocemos, una paz relativa que ha durado casi 100 años. Noten, casi 100 años de no guerra mundial. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué nación llevó adelante eso? Estados Unidos. ¿Quién la levantó? Dios. ¿Es árbitro o no es árbitro de las grandes controversias? Sí, es. Y está ahí. Entonces uno ve el espíritu. Uno de ellos era judío y otro el francotirador. Y así, esa era de la vida real. El francotirador, como muchos de los soldados de Estados Unidos, dice que se iban convencidos, eran hijos de pastores, hijos de gente que predicaba en altares. Él dice que empezaba el Señor mi pastor, nada me faltará, y ¡ping! Empezaba a batir un montón de gente. Era francotirador, una cosa, y al final él también muere. Es una cosa que uno le va conmoviendo. Entonces, note lo siguiente: cuando hay naciones que son levantadas para detener la maldad a nivel mundial, para eso Dios levanta cabeza de naciones. Para eso Dios levantó a Estados Unidos. Para eso Dios levantó a Israel en la época de David y Salomón. David detiene durante 80 años y un poquito más, casi 100 años de paz en Israel, casi 100 años, un siglo. 40 de David, 40 de Salomón y 20 más del resto. Ya tenían sus escaramuzas, pero esa era una paz relativa. Pero el centro de poder de Israel, ¿en dónde estaba? Que estaba ahí, ¿qué cosa? El templo. El templo. Y el templo no venía a ser solamente una fortaleza teológica o de los templarios, sino que venía a ser una fortaleza militar. La fortaleza de Sion estaba sobre el monte Moria, y ahí mismo estaba construido el templo. Y entonces, ¿qué sucedía con todos los utensilios? Los utensilios que estaban ahí generaban poder. Escúchame, hermano, la consagración es tremenda, porque cuando tú estás consagrado, tú vas con poder, y cuando hablas la gente te escucha. Ustedes dirán, ¿y por qué la gente le oye a él y no a otro? Porque estás consagrado. ¿Y eres consagrado o ungido por las tinieblas o por Dios? Dígale a alguien, tú eres consagrado por Dios. Tú eres consagrado de Dios y por Dios. Y para las cosas de Dios. Entonces ten cuidado con lo que, si tú eres un utensilio, si tú eres una vasija, ten cuidado con el contenido que recibes. Salomón era un utensilio que recibió contenido del mundo, y se distorsionó, y su corazón se inclinó. Escuchen esto aquí: si el rey, que era una vasija de honra para Dios, fue utilizado para servirle al templo, todo lo accesorio al rey iba a ser ahora consagrado para servir a la maldad. Entonces los utensilios de la casa de Jehová, que salen ahora del templo de Salomón, se van directamente a la región del Sinar. Pero no solo a la región del Sinar, sino a la casa del dios de Nabucodonosor. ¿Quién era el dios de Nabucodonosor? La maldad. Leyeron ustedes Zacarías 5, cuando dice que será puesto hasta que le sea edificada casa. Ahora resulta que Nabucodonosor, en Daniel capítulo 1, versículo 2, dice que llevaron los utensilios
de la casa de Dios y los llevaron a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocaron los utensilios en la casa del tesoro de su... Escuchen esto. La maldad estaba en el Sinar, metida por ángeles mujeres. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Ahí estaban, hasta que les edificaran. Esto fue lo que pasó espiritualmente cuando Nabucodonosor le construye la casa a la maldad en la región del Sinar. La maldad estaba metida en una región abismal. Estaba en un abismo. Estaba metida en una cárcel, en una efa de plomo. Hasta que venga un hombre y la libere. Les parafraseo la Biblia. El hombre que la libera se llama Nabucodonosor, porque le construye casa. ¡Pum! Por eso hacen un edificio. Y cuando cavan, salen los entes. Y la maldad vuelve a salir. Y la maldad es la misma que le da el gobierno cruel. O sea, Dios, ¿se acuerdan que Salomón le traspasa el gobierno a Nabucodonosor? La unción. Y también los utensilios de oro. Y ahora se van los utensilios de oro a la casa de la maldad. La casa de la maldad ahora, con los utensilios que eran antes de Jehová, empieza a utilizar el mismo sacramento de poder, pero los sacerdotes del mal. Los mismos que utilizaban para llevar las tenazas del sacrificio, ahora están puestos en la casa de la maldad. Hasta eso se robó las tinieblas. Por eso es que nosotros vamos a levantar el tabernáculo de David. Nosotros vamos a levantar el tabernáculo de David porque hay utensilios que nosotros tenemos que construir. Quien construye los utensilios para el servicio es el tabernáculo de David, no el templo de Salomón. Aleluya. Te quiero decir con esto que Dios lo que quiere hacer es utilizarte para que tú seas el constructor de todo lo que le sirve a Dios. Aleluya. Amén. ¿Ustedes me están entendiendo? Eso es un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Vengan acá, mami querida, qué bueno verles por aquí. Vengan acá, tenemos espacio, por favor. José, qué gusto que verles. Aleluya. Otra vez dígale a la persona, démosle un aplauso la primera vez que viene. Buenas noches. Buenas noches. No sé venir con nosotros al valle, pero han venido acá. Ok. Nosotros, desde el tabernáculo de David, construimos los utensilios, lo que le sirve a Dios. ¿De qué nos vale a nosotros tener una nación que tiene muchos utensilios e infraestructura que no le sirve a Dios? De ahí la importancia de consagrar desde el primer día todo lo que se haga para poder ser una cabeza de naciones. Estados Unidos empieza a decir eso. Y cuando funda su nación, ellos cuando ponen la primera constitución, usted sabe lo que ponen. Todo lo que nosotros hagamos va a ser para Dios. Y aunque se nos estén metiendo aquí los Illuminati y todo lo demás, in God we trust. ¿No es cierto? Nosotros creemos en Dios, nosotros consagramos. Cada avión de Estados Unidos sirve a los propósitos de Dios. No sé si hay aquí alguien de extrema izquierda, lo siento, pero eso es así. Cada una de las cosas que ellos tienen les sirve a los propósitos de Dios porque esa es la cabeza de naciones. ¿Sí me entiende? El problema es cuando el enemigo, cuando alguien en esa nación hace algo que no conviene, les es quitada la riqueza y luego vienen y hasta los utensilios que antes servían a Dios. Es lo que quiero señalar con esto. Hasta los utensilios que antes le servían a Dios, ahora le sirven a la maldad. Y ahora están en la región del Sinar, al templo de su Dios. Qué tremendo. Imagínense que estos mismos utensilios estuvieron ahí viendo orgías. En ese templo de la maldad. Si usted se va en el mismo libro de Daniel a ver el corolario o el epílogo triste de Babilonia, se va a dar cuenta que un día estaba el nieto de este Nabucodonosor haciendo una de sus típicas orgías, pero orgías terribles. He estudiado esto de aquí y me estremecí cuando vi que la orgía que estaba teniendo, esa era una orgía en la cual estaban participando algo así como 2,000 o 3,000 personas en la ciudad. Estaban los capitanes, los fuertes, los jefes del ejército, todos estaban tan disueltos que estaban embriagados, estaban en borracheras y estaban en orgías y estaban en cosas que no convienen, que los medos entraron y no encontraron ni siquiera resistencia, no había ni siquiera guardias. Todos estaban en la gran orgía que el rey había convocado. Y aún en eso Dios tenía todavía un poco de paciencia. Y aún en eso Belsasar dice, tráiganme los utensilios de la casa de Jehová. ¿Se han leído, no? Sí. Y con esos utensilios, en esa noche, empiezan a beber cosas mientras estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y ahí es cuando aparece la mano de Dios.
pared. Y le dice, y le manda y se queda, se le quita la borrachera y todo lo demás, todo se pone así. La mujer del rey le manda a decir, hay uno que tiene el espíritu de los dioses, mándalo a llamar, viene Daniel, y Daniel le dice, hoy se te quita el reino. Y así fue. Esa noche entraron los medos, no había nada, todo estaba, todo. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Ellos lo que hicieron fue detener las aguas de arriba, ellos pensaban que eso era lo único que les iba a detener. Detienen los hombres, las aguas pasan, entran, gobiernan, conquistan, matan a Belsasar y le quitan el gobierno. Y luego los reyes que vienen a continuación aprendiendo esto de aquí, les devuelven a los israelitas para que hagan la reconstrucción de los templos. Les dicen, yo con esto no quiero tener, yo esto de aquí, con esto yo no quiero tener nada que ver, puchica, porque ya veo que está matando a un montón de gente. Les devolvemos los instrumentos. Pero ¿cuál es el efecto práctico de lo que hace Nabucodonosor? Nabucodonosor lo que hace es liberar la maldad. Escuchen esto de aquí. Díganme, dentro del contexto gubernamental de las naciones, ¿qué representa Nabucodonosor? No. Gubernamentalmente. La cabeza, ¿que representa a qué? A las naciones, sí, pero ¿que representa a qué? En este tiempo, ¿hay o no hay gobierno de Babilonia la Grande? ¿Cuál es la efigie de Babilonia la Grande? La misma, no, la que Dios le muestra a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? La cabeza de oro y todo lo demás. ¿En qué punto estamos de la historia en esa imagen? En los pies. ¿En los pies? ¿Por qué? Porque está la mezcla de las... Porque hay alianzas. Es en parte fuerte y en parte débil. Porque aunque hay 10 dedos, que son 10 naciones, están aparentemente fuertes, pero son absolutamente débiles. Por eso es que a los pies viene el próximo piedrazo. A los pies viene el próximo piedrazo. ¡Ping! De las naciones. A la manera de conducirse. Entonces, en este sentido, ¿qué representa Babilonia? ¿Qué representa? No, en este contexto gubernamental. A ver, denle con mucho cariño un lazo al que está al lado y dígale, despiértate. No le dé. No es el nuevo orden. ¿Qué representa? La cabeza de la... Sí. Pero no solo eso, el gobierno actual del mundo, ¿de quién es dado? Del enemigo. O sea, el anticristo. ¿Qué representa en este tiempo, en este momento? ¿Qué representa la imagen? ¿Qué representa? Ya lo dijeron, pero díganlo con propiedad, sí, sin duda. El gobierno de las tinieblas. El gobierno de las tinieblas en el mundo, exacto, eso. ¿Y cómo se representa ese gobierno? A través de los presidentes, a través de los gobernantes, a través de las delegaciones y todo lo demás. El gobierno que está en Babilonia la Grande está representado por la gran imagen, y todos los hombres que gobiernan sirviendo a ese sistema están en esa imagen. Pregunta, ¿podrá haber un gobierno de Dios en esa imagen? No, eso viene a destruir. ¿Podrá? O sea, sí puede entrar, pienso yo que sí puede entrar, pero tiene que entrar a la lucha contra todos los demás. De eso estamos tratando aquí. Quien gobernaba Babilonia en la época de Nabucodonosor no era Nabucodonosor, era Daniel. O sea, seco. ¿No entienden lo que le estoy queriendo decir? Sí. ¿Dónde estaba la corte de Nabucodonosor? Escuchen esto. ¿Dónde estaba la corte de Nabucodonosor? Uno piensa que los babilonios llegaron a Jerusalén y reinaban desde Jerusalén, desde el templo. Jerusalén fue una ciudad que fue arrasada, destruida, destrozada. Se llevaron los utensilios desde Jerusalén hasta la región del Sinar, en donde le habían llevado estos. Se llevaron, imagínense ustedes lo que los estudiosos e inteligentes de la Torá, de la escritura, sabían lo que eso implicaba. Imagínense. Por eso es que Dios le tiene que revelar a Zacarías. Ahí estaba una maldad que solamente iba a ser liberada si es que Salomón pecaba. Si Salomón no pecaba, la maldad no era liberada. ¿Liberada por quién? Por Nabucodonosor. Nabucodonosor le construye casa a la maldad y dice que iba a estar la maldad en esa región hasta que le sea construida casa. La gente construye templos de las tinieblas para que la maldad en ese lugar sea liberada. Ese es el principio de poner un altar. Entonces tú cuando ves un altar idolátrico en la carretera, lo que pasa es que ese es un centro de contaminación.
que está sacando cosas. Eso es el fenómeno espiritual de lo que está sucediendo. Entonces, ¿en dónde estaba el centro de gobierno, de política y control económico, político, religioso, gubernamental? ¿En dónde estaba? En este momento. En Babilonia. En el Sinar, o sea, en Babilonia, ¿no es cierto? En la región de entre el Tigris y el Éufrates. Hoy conocemos eso como Irak, Irán. Ahí, en ese lugar, ahí estaba. Desde Jerusalén se llevaron todos los utensilios y los pusieron en la casa de Marduk, en la casa de las deidades que ellos inventaron, pero en realidad lo que estaban haciendo, cuando pusieron al ídolo, el espíritu de la maldad que estaba metida en la efa se abrió, porque dice que no iba a estar para siempre, sino hasta que les sea edificada casa. Y cuando esto es liberado se impregna y utiliza el poder de la maldad más el poder intrínseco sacramental de los utensilios. Imagínense el poder y el control que tenía ahora Babilonia la Grande. Ese poder y esa gloria. Ahora los utensilios eran de oro, no se pudieron llevar el arca. ¿Se acuerdan ustedes? Del arca no se pudieron llevar. Eso no se llevaron, la escondieron. Pero la menorá sí se la llevaron. La menorá sí se... ¿Y qué se estaban llevando cuando se llevaron? No se llevaban los 7 espíritus, pero se llevaban la representación de lo que era la prudencia, la inteligencia, la sabiduría, el poder. Se estaban llevando todo lo que era la fuerza espiritual de Israel. Se la llevan y ahora la ponen, porque la menorá nunca la vendieron. A la menorá en la casa de la maldad, imagínense usted. ¡Pum! Por eso es que no todo lugar que tiene menorá es de Dios. Así es. Así es. Porque puede ser que ese diseño se lo robaron para poner en casa de Marduk, su dios. Yo cuando veo a que ponen ahí, que no sé qué y todo lo demás, igual Babilonia tenía la menorá y tenía todos los utensilios. Toda la gente que llegaba veía todos los utensilios. Esa era de la casa de Salomón. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado de la casa de Salomón? Del gran guerrero David. Sí, esas están ahí. Yo me las llevé. Yo las conquisté. Pero claramente dice en el versículo 2 que el Señor los entregó. Si Dios no los entregaba, no pasaba nada, hermano. O sea, usted tiene que orar todos los días. Por eso es que el Señor en el Padre Nuestro dice: ora de esta forma. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú le tienes que pedir que no te entregue, vamos. Anímate. Y tú le tienes que decir: no me entregues a tinieblas, porque las tinieblas están pidiendo. ¿Se acuerdan lo que dije el día jueves? Nosotros fuimos vendidos al pecado. Nosotros ya hemos sido redimidos, pero aún siendo redimidos podríamos ser entregados para un trato. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, no me entregues al mal. Señor, no me entregues al mal. En el nombre de Jesús. Ahora usted imagínese el poder inconmensurable que tenía Babilonia. Todos sabían que para poder tomar, ahora lo que había en Babilonia era esto: la maldad acaba de ser liberada. La maldad acaba de impregnarse en los utensilios. Se impregna. La maldad acaba de impregnarse en el gobernante. La maldad acaba de impregnarse en Babilonia. Ahí estaba el centro de poder. Cuando los medos entran, se van a Babilonia, ya no a Jerusalén, porque de Jerusalén pasó a Babilonia. Y ahora los medos llegan y toman eso. Todo eso espiritualmente se fue. La gloria doxa, porque no podían tenerla a cabo. La gloria doxa ahora estaba en Babilonia. Por eso tenían oro, cabeza de oro. Tú eres la cabeza de esas naciones. ¿Me entendieron? ¿El oro de quién era? ¿Y de dónde sacaron? De Salomón y de su templo. ¿Y estaba descrito en dónde? En los utensilios de la casa de Jehová. ¿No se impresionan ustedes? ¿Sí? Eso es tremendo. O sea, la gloria doxa la pudieron. A ti te pueden robar tu gloria doxa. La cabot no te la pueden quitar. Amén. Pero la gloria financiera, si tú te olvidas de Dios, así como es hoy, mañana puede ser que no sea. Es cuando Dios te dice: yo te voy a hacer firme eso. Y la única forma de que se haga firme esa gloria es que tú te mantengas humilde. Te vuelvo a decir, lo que le hace caer a Belsasar era la altivez que ya tenía su abuelo, pero ahora con el desdén que tiene acerca de las cosas de Dios. Si Joacim tenía el desdén por las cosas de Dios, el otro se burló en su tremenda y terrible orgía. Ahora toma un vaso y estaba... Pero era un atentado contra los utensilios que David había hecho. ¿Cómo estaría? Imagínense si David hubiera visto eso. Él primero ni siquiera, o sea, él sabía lo que era adorarle a Dios. Ahora la pregunta es esta, ¿no? Porque ustedes dan un montón de información. ¿Cómo están los utensilios de tu vida?
mejor. Ahí está la pregunta, ¿no? De todas estas. ¿Cómo está tu utensilio principal con respecto a Dios? ¿Tienes desdén por las cosas de Dios? ¿Tú tienes desdén por las cosas sagradas, santas? ¿Cómo puedo tener yo desdén por las cosas sagradas? ¿Estás utilizando tu tiempo en adecuada y cabal manera como Dios quiere que tú lo utilices? Porque Dios utiliza, entrega. Me parece muy tremendo que se le haya entregado el gobierno, pero más tremendo me parece que se le haya entregado los utensilios. Porque ahí la maldad logra consolidar su poder. Y ahora todos tenían que ser así. De Jerusalén a Babilonia, ¡pum!, capturan a Babilonia. Pero los medos van y les capturan a Babilonia. De ahí vienen los medos. ¿Se acuerdan un representante de Media? ¿Quién era un representante de los medos? Darío el Grande. ¿Quién más? No, persa. Persa. No. ¿Quién más de los medos? Asuero, Medo, pues. Ah, claro, ese es el siguiente reino, ¿no es cierto? Persa. Están los medos, pero luego vienen los persas. Asuero ya es persa. Ajá. Después de los persas, ¿quién viene? Los griegos. Una imagen, un ícono de los griegos, ¿quién fue? Alejandro Magno. Es otro conquistador, ¿se acuerdan? Pero cada uno de ellos iba a la ciudad en donde estaba la maldad y todos los utensilios. Tanto que ellos siempre devolvían esos utensilios. O sea, Ciro dijo, yo no quiero tener nada que ver con esto aquí. Mándenles de regreso a Jerusalén. Y mandaban todos los utensilios, Por eso es que Tito, el general romano, cuando el templo estaba reconstruido, se vuelve a llevar la menorá. ¿Sí se acuerdan? Ustedes van a ir, cuando vayamos a Italia, van a ver en la vía Veneto, se le ve a Tito, sus generales romanos, con unas mujeres, en unos carruajes y en unas cosas, bebiendo trago, con la menorá así encima, poniéndose los laurines aquí así, y volteando el vino sobre la menorá, así, embriagándose. Por eso es que el arco de Tito es el arco de Francia, que es el arco del triunfo. Representa eso. Ellos lo que hacen es pasar para hacer cautividad. Ten cuidado con lo que Dios te ha dado como santo. Ten cuidado, así dice la palabra, cuando estés en la presencia de Dios. Cuando estés en la presencia de Dios, cuídate de no pecar. Es decir, que cuando estés en las cosas santas, ocúpate de las cosas santas. Tenemos breves espacios de congregación en los cuales Dios hace que el poder y la gloria se concentren. En estos tiempos utilicemos de la mejor manera tu utensilio, que es tu cuerpo. Si estamos en adoración, dedícalo para la adoración. Amén. O sea, no estés pensando en otra cosa. Trata de no hacer otra cosa, de no pensar en otra cosa, sino darle todo tu corazón. Por eso dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Y si estamos cantando aquí, con todo el corazón. Y si no te fluye, trata de que te fluya. Concéntrate hasta que tú seas una vasija de honra para la gloria de Dios. Amén. Es tremendo porque se fue a la casa al tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Vosotros sois real sacerdocio, Nación santa. linaje escogido. Escuchen esto. Nabucodonosor dice, tráiganme de entre el pueblo de Dios a los que se les nota que sí son linaje. Como si hoy viniera el enemigo y dijera, así hace el diablo, así recluta el diablo. De los del pueblo de Dios, no a todos los que están ahí, hay un montón de gente que asiste, pero los que son real sacerdocio, los que son linaje, a esos tráiganmelos, porque con eso yo voy a influir con mi doctrina en todo el pueblo. ¿Tantos me están entendiendo? Hasta el diablo sabe eso. Otra vez subrayo, que trajeste de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, de los que son el real linaje. Pero yo no estoy hablando de los que son fifirisnais en la congregación, no. Yo estoy hablando de los que se les nota el real sacerdocio y el linaje que tienen. Gente que está comprometida con la causa del reino. Gente que sabe que aunque tiene un problema, sigue adelante. Esos son real sacerdocio, esos son linaje escogido. No a los que les mueve una lluvia, no a los que les mueve un problema, no a los que les mueve la deuda, no a los que les mueve el atraso, el apuro, cualquier otra cosa. Hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy no. Pastor, ¿por qué usted no se va unos 30 días de buenas vacaciones? Porque a mí me requiere el templo porque soy utensilio. No sé si me está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir. Yo me puedo alejar tal vez unos 8 días, pero yo no puedo alejarme más. No debo. Qué
pena, y nunca más va a irse usted. Cuando nos fuimos a Israel, nos fuimos ¿cuánto? 10 días, 12 días, una cosa así. O sea, 10 con Se tiene 9 días a la sazón. Y cuando me voy para Houston o algún otro lado, estoy siempre ahí tratando de mantenerme en contacto con todos ustedes. Yo no sé si tú tienes en poco, pero te quiero decir esto, hermano, hermana. Te quiero decir que tú tienes que administrar muy bien el utensilio que tú tienes. Amén. Muy bien. Entonces él pide que les lleven a los de linaje. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, tenían que parecer bien, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Oiga, qué tremendo. Cuando llegue el momento de que alguien se va a introducir en la corte de esta imagen, no se ponen recién en ese momento a prepararse la gente. Hagamos rápido la pura, una maestría, qué bestia. Preparémonos, ¿no? Eso ya tenían que haber estado preparados. Y no solo eso, sino que comentábamos con la profeta lo siguiente: la unción que Dios te pone madura en ti. Te voy a explicar esto. La unción que Dios te da en ti se va asentando, y cuando llega a tocar fondo te hace manifestar lo que tú eres: presencia, porte, buen parecer, sabiduría, buen entendimiento, idóneo. Eso hace la unción en ti. Por ejemplo, yo pongo las manos, ¡pum!, pongo las manos sobre alguien, establezco algo y al día siguiente no está listo. ¿Me entiende? Sino que la unción va a ir asentándose. A David le viene a ungir Samuel, lo unge y se termina de asentar. ¿Cuántos años? 13 años después. 13 años después se le asienta la unción a David completamente, y solo 13 años después empieza a gobernar. Nadie gobierna de un día para otro cuando la unción viene, sino que la unción tiene que ir tomando forma, tomando cuerpo. ¡Qué tremendo! O sea, tú no eres un improvisado. Por eso en el tiempo de la formación al muchacho hay que decir: termina tu maestría, termina tu posgrado, termina tu PhD. Y mientras todavía no estás llamado, sigue estudiando, pero nunca descuides venir a recibir la sabiduría que viene del cielo. Porque el rato que venga la corte de Nabucodonosor a requerir tus servicios, tú vas a ser cernido de entrada por lo siguiente. De entrada. Y tú ahí puedes ayudar a la nación a ser preservada, a la iglesia que no sea consumida, a la iglesia que no sea perseguida. Estos son los puntos por los cuales un hombre ni en Babilonia va a poder entrar. Mire, uno, que no tengan tacha alguna. O sea, que no hayan sido conocidos por hacer negocios turbios. Que no te vayan a coger todos, que los policías de la calle, cuando tú vayas a la magistratura de algo o algún cargo de elección popular, es de una línea cristiana, pero cada ese yo le conozco, cada vez que venía se libraba con $10 de la multa. Que no hubiese tacha, porque aunque los hombres no se enteren, el diablo sí sabe. El diablo te tiene hecho un expediente, sí sabes. Si no fuera porque el acta de los decretos que te era contra él te fue echado. Pero aquí, cuando tú estás queriendo entrar en el territorio de él, el diablo va a decir: vas a entrar en mi territorio y aquí yo sí tengo un prontuario en tu contra. Que no hubiera tacha en ellos. Pero note cómo ellos iban a mantener esto. Y aquí vienen los hukims de Dios. Cuando me hablan de la dieta de Daniel, ya les voy a hablar a los que les gusta hacer esa dieta. No sé el ayuno de Daniel, en serio. Vas a hacer ayuno, no es. Ayuno es abstención de alimentos, esta es dieta. Y hacen para en mi caso, así sale granos. Y entonces la de 10 días del ayuno, no son 10 días, son 3 años. Ahí va, a algunos que les gusta hacer la dieta de Daniel, ya. Felices que hicieron 10 días de brócoli, lechuga y apio. Así, lo que dice. Que no haya tacha, que tengan buen parecer, protocolo. Vamos, ahora sí. Aleluya. Vamos a hacer eso del protocolo. Amén. Es un volumen así, ya les he pedido que cada una de las personas que estén aquí, vean, son como 25 capítulos gruesos. Cada uno fue un capítulo por persona y vamos a dar clases de protocolo. No porque queremos ser la iglesia más refinada de Quito, no. Sino que también tienes que tener buen parecer para poder entrar a la corte. ¿Sí? Porque si no, ni Babilonia te recibe.
ni Babilonia te recibe. Dice, tráiganme a los estos y estos. Cómo vestirse, cómo saber, cómo entrar y todo lo demás. Eso debe saber un hijo de Dios. Por favor, estamos en la etapa de la fraternidad. No me vengas a hablar de esas tonteras. Estamos en la etapa en la cual Dios está queriendo hombres y mujeres que influyan para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Pregunto, ¿qué golpezazo más tremendo el que Dios hace al meter a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en la corte de Nabucodonosor? ¿Qué golpe cultural tan tremendo? ¿Qué influencia académica más hermosa? Ya les voy a hablar de lo que ellos hablaban. Eran maestros, eran sabios, entendidos. Entre los jóvenes de Israel eran los que, mientras los otros iban a pasear y a estar bebiendo con sus enamoradas en los miradores los días viernes y sábado, estos estaban quemándose las pestañas estudiando, porque dice que además eran enseñados en toda sabiduría. O sea, venían a la iglesia. Eso es enseñar en sabiduría. Esas no son letras. Y aparte de eso, sabios en ciencia. O sea, que estaban las letras. Y de buen entendimiento. Yo sí diría, hermano, debería renunciar. Todos deberían renunciar a la televisión. Estoy de acuerdo con que veas un programa noticiero, que de vez en cuando una película en tu casa. Ok, pero que tú te claves ahí. ¡Pah! Si tú te clavaste 2 horas a ver nada, porque estás viendo la tele, pero en realidad no ves nada. Y más si son 4, acabas de hacer un despilfarro. Que hasta Babilonia te... No, yo recomiendo que por favor no le haga un hueco a su utensilio. No le voy a decir, son demasiado radicales, debe decirles, mejor ponte a estudiar la palabra. O por último, lee un libro, pero no estés viendo la tele. Yo te recomiendo que te llenes de sabiduría en las cosas del Señor y que aprendas ciencia leyendo. Por ejemplo, si yo pregunto ahora, voy a hacer una pregunta al azar. ¿En qué consiste el laicismo? A ver, alguien que me responda, pero cabal. ¿En qué consiste el laicismo? A ver, Vlad, ¿qué es el laicismo? El laicismo es la separación de la doctrina de las políticas del gobierno. Del Estado. Del Estado. ¿Pero de qué? De la educación. La separación de la iglesia. De las zonas de influencia del gobierno. O sea... ¿Pero de qué? ¿De qué se separa? De la religión. De cualquier religión. Ese es el bozal que nos han puesto a nosotros. Y nosotros felizotes con el laicismo. ¿Sabían? Y no es del gobierno, apóstol, es la separación de la iglesia del Estado. Del Estado. Separación del territorio, separación de la nación, separación del gobierno y de la soberanía de los 4 componentes del Estado. Amén. Ese es el golpe más terrible de las tinieblas. Exacto. El laicismo, ¿a ustedes les gusta o no les gusta como conquista social? Pero claro que sí, estamos de acuerdo que viva el laicismo. ¿Pero qué hizo el laicismo en realidad? Bueno, vamos, eso lo dejamos para otra discusión. Pero ¿qué tal que yo les hable de un neolaicismo? En donde yo le voy a decir, separemos todo tipo de, ya que nos hablaron del laicismo, separemos todo tipo de ideologización del Estado. ¿Qué les parece ese postulado? A mí me parece excelente. Si hay ahora ideologías que están estatizando todo. La ideología es el conjunto de ideas que, apartándose de la razón y de la ciencia, quieren establecerse con fines políticos en una sociedad, de tal forma de que puedan influir en ella. Y la única forma es estatizando, o sea, tiene que tener el apoyo estatal. La ideología de género lo que hace es utilizar al Estado para que a través de las leyes todos pensemos como ellos piensan. Entonces yo digo, ¿qué tal el neolaicismo? Separemos esa ideología de todo lo que es Estado. Influencia legislativa, que es el gran problema, y sigamos utilizando el laicismo, pero para los fines que le corresponden a la iglesia. O sea, yo propongo que hagamos lo mismo que Dios hizo con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Utilicemos la misma estructura de Babilonia y desde esa estructura demos desde la torre. ¿Qué les parece? No me entendieron nada, no importa. Después ven ustedes el video de lo que les estoy diciendo. Porque ya yo vi ese amén así como, aleluya. Ya, véanle ahí. Lo que estoy diciendo es, desestaticemos toda forma de ideología, ya que nos han quitado la ideología religiosa.
desestaticemos todo tipo de ideología. Entonces, esa ideología de género que está queriendo entrar ahora a través de normas estatales de la Corte Constitucional, saquémosla con el laicismo, neolaicismo. Para los fines, Utilicemos el mismo laicismo que nos sirvió para que nos den en la torre, ahora démosle nosotros en la torre. Y esta sí que vaya y que escuchen una y dos y que les arda. para los fines prácticos, la religión y la ideología es lo mismo. Lo mismo. Para los fines Porque prácticos, la religión es una ideología. Entonces viene. Ideológicamente yo digo, voy a dar misa en todos los colegios. O voy a implementar Esa ideología en los colegios. Esa es ideología. Utilicemos el neolaicismo. Y eso de ahí es algo que comiendo hoy se me ocurrió. Estaba preparando la palabra y, ay, ¿qué tal que utilicemos lo mismo que hizo Dios? ¿Qué tal que metemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en la misma corte de Babilonia? Para a través del mismo laicismo darles en la torre utilizando un precepto constitucional que no puede ser movido. ¿Qué les parece? Y desestatizamos lo que ellos están estatizando. Ya está, o sea, la base está. Vamos a construir, mejor utilicemos lo construido para reventarles. ¿Qué les parece? ¿Qué tal que hagamos lo que Dios ya nos dio aquí, pues? Que Dios nos está dando la manera como hacerlo. ¿Cómo hago para que mis hijos no piensen ideológicamente de esa forma? Utilizo los postulados políticos que están en Babilonia la Grande, pero para los fines. Y entonces ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando le dijeron a Daniel, no ores, entonces él dijo, eso sí que no voy a dejar de hacer. Porque soy un hombre convencido de lo que estoy haciendo. Y cuando tú piensas que el enemigo te va a destruir por tu convicción, Dios va a meter su mano poderosa y te va a librar. Te va a librar de la boca de los leones y te va a librar del horno ardiente. Porque ese es el Dios poderoso al que tú sirves. Cuando tú te metes con convicción a servirle, Dios te va a librar de todas. Así profetizo que va a ser, aleluya. Así profetizo que va a ser. Amén. En todo lo que te meta el Señor, Dios te va a librar de todo lo que el enemigo te quiera meter en una trampa. Sistema, me puse a ver porque resulta que mi tatarabuelo era el promotor del laicismo, pues, porque él funda el Partido Radical, junto con Liberal, con Eloy Alfaro. Por eso es que mi papá y yo teníamos una pugna, porque cuando yo estuve en la Universidad Católica y luego en la SEC, que es San Estanislao de Cosca, las dos órdenes jesuitas. Entonces él me decía, es que a mí me parece que el laicismo, y a mí ya como que me venían destellos, decía, para mí el laicismo en general, o sea, tiene ciertas cosas, pero tiene otras que como que no me parecen. Me dice, claro, es que tú eres curuchupa. A ti te han lavado el espíritu, me decía. Si te han lavado el espíritu esos de ahí en esa universidad, porque ellos son conservadores y claro, tú todo derecha, me decía. Y yo recién, ahora que voy entendiendo, porque se va sentando la inteligencia del hombre, ahora yo voy entendiendo y le decía, pero entiendo que mi papá era ultra izquierdista, a pesar de que vivía como derechista. O sea, políticamente era izquierda, pero claro, es que su abuelo había sido fundador y las leyendas que le contaban de su abuelo, que no sé qué, y luego fue gobernador de Manabí y no sé cuántas cosas por el movimiento liberal. Mi abuela, no, pues mi abuela, tú has leído lo que ella, esa se ponía a hacer relajo y bochinche político, era una activista política, no feminista, política, mi abuela, y una vez le desterraron, me mandaron a Galápagos junto con mi abuela. Le mandaron, bien lejos, ¿ah? Ya falleció. Mi papá ya sí. Eran así activistas, entonces toda mi familia así es, y ahora de pronto nos empezamos a ver con uno de los postulados y yo dije, ¿cómo podemos utilizar todo esto que para la sociedad es una conquista social para el reino de Dios? Amén. ¿Cómo podemos utilizar eso? Me dice, lee Daniel, ahí hay 4 personajes que entraron y vas a ver cómo les hicieron así, a Nabucodonosor y Darío, y dice que Daniel persistió hasta Ciro. A todos ellos les hizo así académicamente. Luego era el jefe de los astrólogos. Luego era el jefe de todos los sátrapas. Luego era el jefe de todos ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a seguir leyendo, porque me quedo sin coro. ¿Por qué era el jefe de los sátrapas? Porque les libera a toditos ellos de que les pongan el muladar, porque Dios le da la visión a Nabucodonosor, y esos sátrapas no sabían, ni ellos, ni los astrólogos, ni los caldeos, ni nadie sabía interpretar el sueño. Entonces aparece Daniel y dice, esto no se estudia en la Universidad Católica, ni en la SEC, ni en la San Pancho. Esto te viene porque la sabiduría te enseñó.
¡Pum! Viene el sueño. Dice, cuéntame el sueño. No me acuerdo del sueño. Entonces los magos y astrólogos le dicen, ¿cómo? O sea, si no nos cuentas del sueño, ¿cómo quieres que te interpretemos del sueño? Y entonces Nabucodonosor caliente y dice, si no me dicen el sueño, les mato a ustedes, a sus hijos, a sus bienes y a todo lo demás, y mañana están en el muladar. Pero lo que estás pidiendo es imposible. Y por ahí aparece alguien, disculpe, yo conozco uno sobre el cual mora el espíritu de los dioses, dice. Porque así les entendían los babilonios. ¿Quién es? Daniel, a ver, tráiganlo. Le dice, esto me pasa. ¿Saben qué? Yo sirvo al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y ahora en la corte de Nabucodonosor empieza a darle gloria y alabarle a Jehová. Aleluya. Ustedes se imaginan, o sea, antes no les dejaban predicar y ahora le dicen, dame el consejo. Dice, yo sirvo a Jehová Dios de los ejércitos, al creador de los cielos y la tierra, al que quita y pone reyes. Y tú Nabucodonosor, eres rey de reyes, pero a ti te puso mi Dios que es Señor de señores. Y así vengo a declarar la grandeza del que vive entre los querubines. Y todos escuchando, aunque no querían. Vengo a hablar en el nombre de aquel que vive en la eternidad y que para él no es nada difícil descifrar, oh rey, lo que tú has soñado. Y ahora te voy a decir la interpretación, la visión, porque había orado y había ayunado, no había ayunado, había estado 3 años manteniendo su firmeza, 3 años de comer legumbres y todo lo demás. Y esto es tu sueño, tú soñaste una gran imagen. Yo me imagino al cabezón de Tuviste una imagen grande, así como cuando uno se acuerda de un sueño, cuando dice, yo ya viví esto. Tuviste una gran imagen, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, seguidas era de bronce, luego las piernas de hierro, las piernas eran en parte de barro cocido y en parte de hierro. La cabeza de ese gran, eso representa, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿qué representa esa imagen? Y ustedes están a veces como los caldeos de sátrapas. No. Tienen que ir a leer la palabra para poder responder al dedillo. Y Daniel le dice, eso representa al gobierno gentil. Y dentro del gobierno gentil, la cabeza eres tú, oh rey. Por eso eres de oro. Antes de ti no ha habido ninguno. Y después de ti no habrá ninguno. Porque el oro que sacaste de allá está en ti. Y el otro debe haber estado, yo soy la cabeza de oro. Como Babilonia, ningún otro reino así de lujoso. ¿Usted se imagina algún lujo? Por eso es que usted va a ver, la imagen habla de los palacetes, de los gobernantes con todo lujo. Por eso es que usted ve a los gobernantes con lujo, con oro, con cosas, y usted llega ahí. Y si usted no tiene el espíritu superior que también estaba en Daniel, usted se pervierte prontito, porque dice, yo quiero todo esto, a mí que me den lo que sea. No seas un efialtes contemporáneo. ¿Se saben lo que es de Fialtes? ¿Se acuerdan de Fialtes? En la película 300, ese que quiso hacer un pacto con los persas para que le enseñen cuál era la brecha para poderles dañar en la batalla de Termópilas. Esas personas que están viviendo todo el tiempo, a ver, ¿a ti te impresiona Babilonia o no te impresiona Babilonia? A mí me impresiona un hombre lleno del Espíritu, eso me impresiona. A mí me impresiona un hombre que habla lo que el Espíritu Santo le está dando. A mí me impresiona un hombre y una mujer llenas del Espíritu, un hombre y una mujer que hablan lo del Espíritu, aleluya. A mí no me impresiona un buen auto, a mí no me impresiona una buena casa, a mí no me impresiona un templo, un palacio, nada. Así entra Daniel, así dice el Señor. Y luego aquí le pone en eminencia. Por eso lo que Dios ha puesto en el espíritu de los profetas es tremendo. Lo que Dios ha puesto en el espíritu de los hombres y mujeres que buscan el reino de Dios es tremendo. Las tinieblas, eso es un regalo para ti en este día. Que el Señor te levante más. En el nombre de Jesús, ¿sabes? Viene un tiempo cuando Dios le pone a un hombre en eminencia. Qué tremendo, porque este hombre no tenía influencia política, no tenía influencia económica, pero de pronto surge el espíritu superior, así como Daniel. Era uno de los que estaba en la corte, pero no sabía nadie que había algo tremendo. Así mismo eres tú. Amén. Así mismo eres tú. Amén. Tú estás a veces moviéndote en corrillos, en círculos económicos, en círculos políticos, hasta que te tienes que manifestar con lo que verdaderamente te da luz. La sabiduría que está dentro de ti. Porque aunque eres conocedor de ciencia, lo más destacable en ti es la sabiduría que está dentro. Porque ellos sabían de ciencia astrológica y todo lo demás, pero solamente Daniel tenía la sabiduría de lo alto. Amén. Esa sabiduría se va a manifestar en este último tiempo. Esa es la sabiduría que va a desbaratar. Esa es la sabiduría que nos va a permitir hacer las cosas rápidamente. Es la sabiduría que va a traer la riqueza a tu vida rápidamente. Es lo que va a hacer que tus familiares se conviertan prontamente. Es lo que hace que tu salud se restaure. Lo que antes se demoraba en 3 meses, tú vas a restaurarte en 1 semana. Esa es la sabiduría que acelera las cosas.
Y ahora de pronto Daniel salva a los sátrapas por la interpretación del sueño y lo hacen jefe de todos ellos. Sí, sátrapa significa gobernador. Daniel ahora era jefe de todita Babilonia. Y dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Esta palabra es tremenda. David, muchacho. Estos muchachos. Muchachos. Tráiganme a los muchachos. Está clamando Babilonia. Babilonia grita. Tráiganme a los muchachos. Para que Dios, Jehová Dios, gobierne Babilonia. No sé si me están entendiendo. Yo no he gritado, pero eso merecía. Tráiganme a los muchachos para que ellos en Babilonia. O sea, él lo que dijo es: yo les voy a gobernar a los israelitas. Aquí les pego una doctrinada bestial, porque son muchachos. El problema es que el espíritu no tiene edad. Y eso Babilonia no lo sabe. Vamos a traerle a los jovencitos. Por eso es que yo he visto unos hombres. Conocí a un profeta recientemente, un muchacho, debe tener unos 18, 19 años. Pero tiene un corte marcial, hasta para saludarte. Te saluda así. Y me saluda con respeto. Me dice, apóstol. Es cristiano, pero este tiene el Espíritu de Dios. Ha estado en la denominación. Me dio la mano así, pero con un corte marcial, con una forma, una reverencia, una forma, un porte, una manera de hablar. Cuando él ya se enteró de todo esto, y lo conocí en Guaquillas. Apóstol, aquí para las que sean. Me puse a conversar con él y él me decía, wow, qué tremendo esto de aquí. Sí, pero yo tengo que añadir esto de aquí. Qué manera de comportarse el hombre, qué manera de llevarse en la mesa, qué manera de... Él es el que me dice, yo tengo aquí no sé qué. Él es el que me presenta más adelante al alcalde. El alcalde me lleva al día de la prédica. El día de la prédica, el alcalde me lleva en su carro a la prédica. Dice, no, que no le vayan a ver los pastores, yo le quiero pasar bien. Y el muchacho atrás, marcial, así muy formal. Señor alcalde, apóstol, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo puedo hacer? Y no sé qué. Cuando digo marcial es un hombre, pero comporten, o sea, así que no se andaba metiendo en la conversación y todo lo demás, sino que estaba así. Y en la prédica, aleluya, se levantaba y decía, yo recibo esa palabra. Yo voy a regresar, le dije. Yo voy a regresar. Y ahí le dije a él, porque Babilonia anda clamando para que los jóvenes gobiernen en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dios está levantando a los jóvenes, muchachos. Dígale a alguien para que no se sienten menor. Tú eres muchacho, tú eres muchacha. Somos muchachos. Muchachos. 22 años. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, vamos a adoctrinarles. Caldeo significa Babilonio, la lengua de ellos. Y les señaló el rey ración para cada uno de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase. ¿Cuántos años? 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. Que los criase 3 años. Entonces el rey dijo esto: les van a dar morcilla negra. No. Sí, listo, no, morcilla negra. Les van a dar hígado. Pero eso. Les van a dar comida consagrada, porque claro, mataban y les consagraban a sus ídolos y cosas, y les mandaban a la corte de Babilonia. Y les van a dar esto de aquí, pero no les van a dar la comida de todo el mundo, sino que le van a dar la comida de la porción del rey. O sea que van a comer una cosa tremenda, solo que estaban consagradas esas porciones. Eso y el vino. El vino que él bebía, porque aquí vienen los más recalcitrantes en cuanto a las dietas y decían, es que solo era carne, pero también era vino. Y ellos no se abstuvieron de vino, sino que era un vino no consagrado. Noten. Comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, diga conmigo, criase. Tú crías a tus hijos, tú eres el que les pone ese espíritu superior, ¿sabías tú? Amén. Tú eres el que le pone el espíritu superior a tu hijo. Amén. El espíritu superior sobre tu hijo viene porque tú le crías. Amén. El espíritu superior viene porque tú le estás inculcando, le estás diciendo todo el tiempo, tú eres un rey, tú eres una reina, tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a hacer cosas maravillosas, tú eres el rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Yo aquí les estoy criando a ustedes, ¿sí saben?
Que estoy criando. Y las tinieblas saben el tiempo de discipulado, 3 años. Jesús crió 3 años de sus discípulos. 3 años. Para que al fin de ellos, diga, para que al fin de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso otro nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Quieren saber cuáles eran los nombres de cada uno de ellos? De los dioses. Ahí les he puesto. Bueno, ya, significan algo que no alcanzo a ver. Dioses de... Aquí están todas las, pero eran nombres con conjuros. Sí. Eran nombres con conjuros, o sea, ya no era Daniel, sino que era Belsasar. Y Belsasar significa que la esposa de Bel proteja al iluminado de Dios. Eso significaba Belsasar. Que la esposa de Bel proteja al rey iluminado por Dios. Por el dios Sol. Del zoroastrismo. Y así una serie de cosas terribles. Abednego significa siervo de Bel. Y Daniel propuso en su corazón, porque les acaban de poner nombres, que a ti te puede poner el nombre que sea las tinieblas, pero tú sigues siendo Daniel, aleluya. Amén. Tú sigues siendo Misael. Aunque las tinieblas hayan querido decir que eres derrotado, tú eres vencedor, tú eres vencedora. Aunque a ti Babilonia te quiera decir que estás enfermo, el enemigo te dice eso, Dios te dice en su palabra, eres sano. El enemigo no te puede bautizar con lo que Dios no te ha bautizado. Tu nombre está escrito y ese es el nombre que tú tienes. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Dios, a Daniel en gracia. Otro que halló gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor que señaló vuestra comida y de vuestra bebida, puesto que luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Cuándo iban a aparecer ellos delante del rey? ¿Cuándo? 3 años después. 3 años después. Entonces él le dijo: a mí me vas a hacer la prueba durante 10 días. Y ahí tienen un montón de evangélicos haciendo la dieta de Daniel pensando que es solo de 10 días. Si te vas a meter a lo de Daniel, tiene que ser 3 años y luego vas a ver el cambio. Te voy a decir una cosa en el espíritu que no te va a gustar. No te sirvió nunca el ayuno de 10 días de Daniel que tú dijiste que hiciste. Nunca. Porque la dieta de Daniel fueron 3 años. Para presentarse ante el rey. Después de 3 años, los 10 años eran para presentarse ante el eunuco. Escucha, si tú haces una dieta de 10 días y piensas que con eso estás listo, te has presentado ante un eunuco, no ante un rey. Qué lejos a veces estamos de la sabiduría de Dios. Y estaba en la palabra. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. Y toda la congregación comiendo lechugas durante 10 días. Aleluya. Eso yo no lo recibo en este lugar. ¿Por qué no podemos hacer una dieta como la de Daniel? Porque primero yo no soy Nabucodonosor. Ni tú tampoco estás en Babilonia, ¿o sí? Entonces no tienes necesidad de hacer esas tonteras que más parecen sacramentos de Babilonia. Lee. Años de teología. Sigamos. Porque no es eso el punto al cual quiero llegar. Dije que iba a predicar rápido, pero gloria al Padre que Dios está llamando a la generación de Betel para que establezca su reino y su cultura aún en Babilonia, utilizando principios como el laicismo de manera estructurada. Yo les dije a los muchachos que me están escuchando allá en Guaquilla, creo que le dije en Guayaquil, no sé dónde le dije, en Guayaquil creo que le dije, el próximo golpe que Dios va a dar es intelectual. ¿En dónde? En Guayaquil. El próximo golpe que Dios viene a dar es intelectual. ¡Pum! Este es un golpe, amados, este fue un golpe intelectual. Viene Babilonia, le saca el aire, les pega una tremenda paliza a los israelitas y Dios mete a 4 intelectuales. Aleluya. Dios mete 4 intelectuales ahí a reventarles, ¿no es cierto?
Mientras tanto todos los demás dicen, ¿y qué hacemos para que esto no pase? Salgamos todos los israelitas a hacer huelga en Nabucodonosor. Salgamos por la calle diciendo, no nos mueven y no nos moverán. Solamente en regímenes totalitarios. ¡Shh! Escucha esto de aquí, te voy a dar un secreto del reino. ¿Cuántos quieren un secreto del reino? Amén. Cuando el enemigo te quiere aplastar con fuerza, dale un toque intelectual, Aleluya. sazonado con sabiduría, y vas a ver cómo no te puedes resistir. Porque no es con fuerza, Amén. no es con ejército, sino con mi espíritu. Y el espíritu de Dios es el espíritu de sabiduría. Amén. Con sabiduría. El próximo golpe es intelectual, va a ver, Vlad. El próximo golpe es un solo golpe y es intelectual. ¡Pum! Una sola. Amén. Es intelectual, de tal forma que la gente empieza a escuchar, ¡wow! Eso. ¿Y esta propuesta de dónde salió? Aleluya. Como lo del laicismo que les acabo de decir. Aleluya. La próxima semana, Dios lo permite, estaremos en el pleno de la asamblea. No sé si voy a estar o no voy a estar. Creo que sí voy a estar porque están abriendo las puertas. Y voy a empezar mi discurso, mi alocución de 10 minutos que me dan en el debate de la ley contra el aborto. Voy a decir esto aquí, así. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con el establecimiento de pena de muerte para un menor de edad? Levante la mano. De los que están aquí. Levante la mano, ¿quién está de acuerdo con el establecimiento de la pena de muerte? El Estado ecuatoriano protege al niño desde la concepción, o sea que cuando se unieron, en ese momento ya hay vida. Y el único derecho que tiene el naciturus, o sea, el no nacido, es el derecho de la vida. Es deber primordial del Estado ecuatoriano defender el derecho a la vida. Esa discusión de que en qué momento tiene vida, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, lo que sea, eso ya está superado en el Ecuador. Aquí hay vida desde la concepción. El rato que se acepte el aborto por cualquiera de esas causas que están diciendo, se está estableciendo la pena de muerte. Porque la vida es vida. En caso de violación, al violador le ponen 25 años, a la chica le mandan a hacer su tratamiento psicológico, pero al menor le dicen pena de muerte. Eso es lo que ustedes van a hacer. 4 ideas. Gracias. Y no voy a ir a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La estadística. Las no sé cuál, las típicas que le gustan a los griegos. Llegar y empezar a lucirse. No, como si se fuera el estrado para que sea la palestra del hombre. No, ese lugar es el lugar para defender la vida. Aleluya. Y Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron ahí para defender la simiente del Mesías. Amén. La simiente del Mesías. Porque era un pueblo que quería exterminar a los judíos, pero cuando hayan 4 intelectuales en la corte de Nabucodonosor, con que hayan 4, aleluya, con que hayan 4 hombres y mujeres convencidos de la gloria de Dios, entonces la nación de Dios está protegida. Amén. Aplaudí al rey, apláudale. Sin grandilocuencias, poniéndole en perspectiva lo que es. Ustedes quieren matar a alguien, me dicen, no, es que cuando tiene eso ahí es solamente un conjuntito de células, es un coagulito de sangre que está ahí. Es tanta vida que si no se le interrumpe, es un ser humano al cabo de 9 meses. Eso es vida, señores, vida. Vida. Amén. Tú eres una protectora de vida, eres una columna de vida, dice el Señor Jesucristo. Una protectora de vida, esa que sostiene vida. Y puso Daniel en gracia. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? 11. Entonces dijo Daniel, a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la paz de tus siervos 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Después, o sea que dijo, prueba estos 10 días y después haz como tú hayas visto. Te voy a dar un test drive. Se va a comprar su auto y dicen, do you wanna make a test drive with your Lamborghini Countach? Sí, claro. Entonces usted va y le dan el carro que tiene una cosa. Y encima es pervertible. Digo, convertible. Se abre, se pega eso ahí y usted de lo que no tiene dice, yo sí quiero. Lo mismo es. Hizo una prueba de 10 días y al final de los 10 días les vio robustos y le dijo, y al final, ¿qué voy a hacer? ¡Pah! Dios le respalda. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar llevaba la porción, después de esto, póngale usted ahí 3 años.
Así pues Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Recibe eso. Amén. Recibe. Conocimiento, recibimos. Conocimiento, Lo recibo. inteligencia, Lo recibo. todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¡Wow! ¿Se acuerdan, Oseas? Por cuando desechaste el conocimiento. Simienta, sí. Ellos no desecharon el conocimiento, tú tampoco lo desechas. Amén. Ellos recibieron conocimiento. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuántos días? 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Imagínense cómo estaban esos muchachos. Estaban, pero dice que esto les conocía como que tenían el rostro de Dios. Eran rostros de dioses. Eran rostros de dioses. Cuando tú entras delante de y la presencia de Dios está. Ahora nosotros no va a ser por abluciones o alimentos. Pero cuando el Espíritu de Dios te toma, tú no tienes que decir nada más, sino que ya Dios con tu sola presencia habla. Prepárate para eso en los próximos días. Prepárate para que tu presencia hable. Amén. Mejor dicho, que la presencia de Dios hable en ti y que tu presencia sea una evidencia de lo que Dios está diciendo. Prepárate para que Dios hable a través de ti por tu misma presencia. Ahora imagínense cómo ustedes se imaginan a ellos. Les llevan delante de la presencia de Dios. ¿Y qué te pasa, Daniel? Estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Estoy deprimido porque todos mis compatriotas israelitas están cautivos. ¿Y quiénes son los compatriotas tuyos? Mis papás, mis hermanos, mis hermanas, mi pelada, mi pelado, mis hermanos. Ellos entraron a la corte del rey y se les veía más sabios. Escucha, que cuando entres delante de algo, de un asunto gubernamental, te olvidaste de tus propios problemas, porque el espíritu de sabiduría hace que todo lo que no es del reino en ese momento queda fuera. Dices que tu mente es tan sentimental, porque la mente también puede ser sentimental. Dios sana a los tuyos para que tú puedas tener libertad. Amén. ¿Sí me entienden? Todos dicen que eso sucede en mi vida. ¿Y qué tal que no? ¿Estás listo para servir al rey? Amén. ¿Te acuerdas cuando el serví? Mi papá agonizaba. Agonizaba en mis brazos. Me decía, quédate aquí, conmigo, hijito. Quédate. Tengo que ir a predicar. Quédate, porque yo estoy viendo cosas. No me quedo. Lo siento. Y me iba a predicar. Y regresaba. Era como un gran aliciente para mi papá. No te vayas a olvidar que tu vaso ya no es solo para ti y para tu familia. Tu vaso es para el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. No vaya a ser que tu vaso luego les sea entregado a los babilonios. ¿No me entendieron? Si no estás solo a los usos en el tiempo que tiene que estar, es entregado a los babilonios. No entregues el vaso de tu gloria al dolor. Escucha. No entregues el vaso de tu gloria a la desesperación, a la frustración, a la tristeza, a la depresión. No entregues el vaso de la gloria, que era para ofrecerle fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová. La Biblia dice que en la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y también dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No entregues tu utensilio a la depresión, a la tristeza, a la angustia, a la desesperación. Dale un aplauso al Rey de Gloria. No entregues tu vaso de gloria a Babilonia. No le entregues, tú eres un vencedor. Tú tienes victoria, tú tienes gloria. Si tu vaso de gloria está puesta en el templo de Jehová Dios hará descender su contenido de gloria sobre ti en el momento oportuno. Pero si la gloria de Jehová es desvirtuada y sacado el vaso del templo, ¿cómo quieres que Dios ponga esa gloria? Y puede ser muy radical, muy horrible lo que te estoy diciendo, pero a mí me ha pasado eso. El rato que tu padre tiene que partir a la presencia de Dios, Dios te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y luego te hace ver en prospección todo lo que te ha dicho. Y te dice, bien, yo sé que yo puedo contar contigo. Yo sé que yo puedo contar contigo. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta con tu firmeza. Cuenta con tu fidelidad. Él quiere ver que tú camines en el propósito. La provisión de la fuerza viene de Dios. Amén. Y Daniel no solamente que era inteligente, sino que él tenía inteligencia en toda visión. Miren lo que sucedió.
en toda visión y sueños. Pasados los días, les llevaron ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Este versículo 19 me gusta. Yo le podría poner ahí al lado, el rey hablando con los israelitas. Y voy a ir rápido, ya para terminar, les voy a poner en prospección algunas cosas que pasaron aquí. Él les hace sentar, les entra a los cuatro y les dice, ¿qué van a comer? Ya saben, nuestro menú ya está pedido, ok. ¿Y qué les parece a ustedes el asunto de a ver, vamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes Mesopotamia? Yo me imagino levantándose a Misael. El asunto de Mesopotamia es muy tremendo porque, como todos conocemos, el Tigris y el Éufrates determinan muchas cosas. Y rey, eso en el planteamiento geopolítico tuyo es tremendo, porque así tú tienes una influencia sobre todos los países que están en la ribera del este y del oeste. Y además te tengo un consejo, ¿sabes? Haciendo esto de aquí, utilizando ciertos, sabían lo del río. Tú puedes andar ahí y el rato que tú pongas en el lecho del río unas guarniciones, tú vas a ver cómo se incrementa el poder de tu reino. Y habló con ellos, solo habló, no les consultó, habló. Y no fue hallada sabiduría en nadie igual que ellos. Yo me imagino que este se quedó, ¡wow! Contrátenlos. Cuando tú vas a buscar trabajo y alguien viene y me pide que ore, y yo le digo, Padre, que sea la gracia y la sabiduría tuya puesta en ellos. Es cuando tú entras según lo que te dio Grecia a través del título, tú vas a entrar ahí así. Y el que está delante tuyo, con espíritu más grande que el tuyo, te va a decir, ¡no! Y tú vas a sentir, ¡no! Pero la primera que tú vayas y te vean el espíritu superior, te va a decir, yo quiero eso, y cuanto más tú no te puedes ir de aquí, necesito lo tuyo. Además no te va a pagar lo que tú estabas pagando. Hagamos un pacto de confidencialidad. Querías ganar 4,000, te voy a pagar 6,000, pero no te vayas en 4 años. ¿Qué te parece? Te voy a pagar utilidad, te voy a pagar bono, te voy a pagar vacaciones, te voy a dar todas esas cosas. Recíbelo, pero no te vayas de mi lado. Cuando la sabiduría venga a ti, se te va a solucionar todo. Buscad primeramente el reino de Dios en su justicia, la sabiduría de Dios, aquellas que traen riquezas que no añaden tristeza. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Está en el aire. En el nombre de Jesús, que tome forma, que tome cuerpo y que entre en tu aljaba, que entre en tu cuenta. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, o sea, el persa. Ciro, el rey de Persia. ¿Tú quieres ser inamovible? Si tú quieres ser inamovible, si tú quieres ser un hombre de compromiso en tu familia, en tu iglesia, en tu casa, si tú quieres ser un hombre de compromiso, tú vas a tener que entender, una mujer de compromiso, vas a tener que entender que tu firmeza se basa en la fidelidad que tú le quieras dar a Dios. Bien, buen siervo y fiel. La fidelidad, el conocimiento viene por fidelidad. ¡Qué tremendo! El conocimiento viene por fidelidad porque Daniel dijo, yo no me contaminaré con la comida que me están proponiendo. Fidelidad, base del conocimiento bíblico, base del conocimiento escritural, base del conocimiento gubernamental. Y ahora, esto está tremendo. Vámonos por favor en el libro de Apocalipsis. ¿Alguna pregunta? Fidelidad. Fidelidad. Al reino entra uno y a uno le dicen cuando uno entra, bien buen siervo y fiel. Fiel. O sea, ¿se acuerdan lo que es el fiel, no? La fidelidad. Nos han hablado tanto nuestros pastores anteriores. La fidelidad es que la balanza tiene una cosa y eso que se pone así, cuando está así, equilibrada, se le conoce como fiel. La balanza es un término, el fiel viene de la balanza. Es fiel cuando está aquí y aquí. Cuando está así no es fiel. Cuando está así no es fiel. A pesar de todo lo que te pasa, tú te mantienes de la misma manera. ¿Puedo contar contigo? Yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús, porque sé que cuando me voy de viaje o alguna cosa, yo a ti ni siquiera te tengo que decir, puedes ir el jueves, ¿no tienes alguna otra cosa que hacer? Fiel. Puedes tocar, yo no estoy preguntando a ella, puedes venir y tocar, será mucha molestia que tú vengas y te dignes en tocar esto. Fiel. Para ti no hay ninguna otra cosa. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. En el nombre de Jesús. ¿Y por qué no me dice a mí también? Porque usted no es fiel como él. Yo también quiero recibir esa bendición, ok.
Y a veces yo le digo, ¿no quieres que yo te...? Alguna vez le dije, ¿quieres que te pase viendo para llevarte? No, dice, sí, me voy contigo, nos atrasamos toda la iglesia siempre. No, ella está fiel y se da cuenta que no es fiel ni siquiera conmigo, es fiel con Dios. Es fiel al propósito de Dios. Yo le doy gloria al Padre por eso. Está ahí cuando el resto no está. Es que hoy no podemos, hoy tenemos no sé qué, hoy hago esto. Yo digo, de todas formas va a haber culto porque está ella. Y si no está ella, bueno, estaré yo. Pero eso es de la iglesia. Yo sé que esto de aquí no gusta mucho, pero si no lo digo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Ustedes quieren estar. Y eso me quita la salvación de ninguna manera. Están salvos. Porque Cristo te salvó por gracia, por medio de la fe. Pero una posición en el reino sí debes tener tremenda. Y una corona bien grande porque el pelo te lo demanda. Vamos a Apocalipsis. Y voy terminando. Capítulo 22, del 1 al 6. Abro, exacto. Establezco en el nombre de Jesús. Puertas que no estaban abiertas se abren. Puertas que estaban abiertas se cierran. Y además, visión para poder entrar por la puerta. De todas esas que están abiertas, hay una que es explosivamente beneficiosa. Que se abra ahora en el nombre de Jesús. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Cuál era este río? Génesis empieza con un río y termina con el mismo río. El mismo río. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y ahí se va a volver a dar los 4 ríos. Que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es el primero, ¿se acuerdan? El que descendía del trono de Dios y que se repartía en 4 brazos. Pero aquí ya vemos una ciudad terminada. Aquí, esta es la palabra que Dios tiene para ti. La ciudad tuya ya está terminada, ya está consagrada, ya está terminada tu ciudad. Tu ciudad ya está terminada. Porque aquí ya pasaron cosas. Qué tremendo, porque cuando tenemos esta visión, todo lo que el hombre perdió, mientras el hombre perdió el tiempo y la imagen de Babilonia se seguía levantando, Jesucristo nos dice, Señor, ¿a dónde te vas? No, voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a construir. ¿Sabes lo que está haciendo Dios? Construyendo esta ciudad. Hay una ciudad que Jesucristo cada día construye una ciudad, construye una casa. ¿Y dónde la construye? En ese mismo huerto, en donde tú vas a ir. De entrada todos van a tener una casa, pero palacios es pasando el huerto. Hay gente aquí que va a tener casa. Mi padre me reveló y me dijo, no les vuelvas a decir que no tienen herencia en el cielo, porque todos entran por mi gracia a una casa y casa grande. Amén. Todos entran por mi gracia a una casa y casa grande. Pero los más trabajadores entran a varias posesiones. Entran a varias, porque lo dijo muy claramente mi hijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que anhela las muchas. Mucho, di conmigo, mucho. Digo, yo quiero mucho. Ok, bien, voy a servir en lo poco, fuiste en lo mucho te pondré. En lo mucho. O sea que vas a recibir, pero es mejor que recibas mucho. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y al cielo le pusieron sobre lo mucho. Le pusieron sobre las muchas moradas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Aquí hasta nos dicen dónde vamos a estar. ¿Hasta qué ciudad? Esta ciudad nos dice, ¿cuál ciudad era? El trono de Dios. ¿Cuál es? Jerusalén. El trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En Salem está el trono. En el trono, ahí está. Ahí está. Y verán su rostro y su nombre escrito en sus frentes. A ver, ¿qué dice esa versión? Se verán su rostro y el nombre de él estará en la frente de ellos. Cuando tú vas llegando al cielo,
solamente se te evidencia lo que te escribieron aquí en la tierra. Me explico. Ya faltan 4 versículos y termino. Llegó un momento en el cual el Señor escribió su nombre. ¿Por qué en la frente? Eso se llama convicción. Por eso está en la frente. Jesucristo vino y escribió su nombre, pero no el que nosotros, el nombre que nos fue dado ahora, sino el nombre de Él que está escrito allá. En Apocalipsis 3 dice que nadie sabe el nombre del Hijo. El nombre del Hijo nadie lo sabe. Aquí no estamos discutiendo acerca del nombre del Hijo, que allá es otro nombre. Y ese nombre tú ya lo tienes aquí. Está aquí, metido, el nombre del Hijo. Y cuando tú llegues, dice que de pronto se te revela y ahí estás. Por eso dice, sella a mis escogidos con mi nombre. El anticristo hace lo mismo. Les pone un sello. Entonces el que recibe el sello de la bestia ya no puede recibir el sello del Hijo. ¿Me entiendes? Por eso es que la fidelidad es importante. Apóstol, perdón, ¿no se puede hacer viceversa? O sea, ¿Está bien? Sí, muy bien. Excelente. El que ya está sellado por el Hijo ya no puede recibir el sello de la bestia. Aleluya. Pero por eso vaya a encontrar usted a un hombre convencido, una mujer convencida, alguien que tiene el sello de Dios en su frente. Eso sí que es difícil encontrar. En serio. Si aquí estamos los fieles, en serio. Mejor no voy a decir nada, pero las circunstancias te prueban tu fidelidad. Y no las circunstancias buenas, porque en las circunstancias buenas todos estamos aquí felices. Cuando estás con la cosa ahí que quema, ahí es cuando tu fidelidad se hace evidente. No solamente cuando estás bien, cuando tienes tus zapatos lindos, cuando acabas de comprarte un terno, cuando acabas de comprarte un auto y estás feliz y vienes a la iglesia feliz, aleluya, yo sí que soy bendecido. Bendecido con todo, es prosperado con todo y en todo. Pero si Dios es fiel, ¿por qué no lo serás tú? Yo sé que esta palabra, esta última, no es muy popular. Yo sé que no gusta, pero te es muy beneficiosa. Muy beneficiosa. Tú quieres el reino aquí en la tierra, tú quieres sabiduría en la tierra, tú quieres lo que sea. La fidelidad es un activo del reino. Es más, debería estar escrito en las pastas de todas las iglesias. Fidelidad. Así que cuando la gente habla, el resumen de esto es que es fidelidad. Por eso es que Pedro, a pesar de que le traicionó tan feo como Judas, no murió. ¿Por qué? Porque fue fiel. Andaba lejos, así de lejos viéndole, así, pero seguía estando ahí, fiel, y le vio y seguía, fiel, fiel, fiel. Una de las llamadas a la iglesia es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quiere decir algo? Dice aquí también peleará, en el Apocalipsis mismo dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Por eso es que antes se conocía en la iglesia católica como los fieles de la iglesia, los fieles de la parroquia, los fieles. No entendían, pero nosotros sí entendemos. ¿Daniel fue fiel o no fue fiel? Ustedes no pueden orar a su Dios durante 30 días, solo 30 días nomás. Qué lindo, me voy a Miami. Y esos 30 días de vacación que ha dado Nabucodonosor, no le adoro a Dios. ¿Sabes qué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Adoren! Nos van a ver y nos van a matar. No te matan ni un cabello de tu cabeza. Amén. Nada se pierde, Dios te protege. Amén. Aleluya. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Y qué más? Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. O sea, soy propiedad privada de Él. Amén. Su nombre. Así como esos carritos que yo tenía cuando era niño. Yo siempre veía, no sé si ustedes se acuerdan, los varones lo van a entender, las mujeres no van a entender nada de eso. Pero había unos carros que eran más finos que otros. ¿No es cierto? Y había unos que venían hasta como con amortiguadores. ¿Se acuerdan? Las llantitas de los carros cuando uno les aplastaba eran más sensibles al tacto de la mano del niño. Estos eran Matchbox, los Matchbox. Esos eran más que los otros. Los chinos en cambio eran una sola cosa ahí, duros y medio quebradizos. Pero los otros eran súper lindos. Y entonces cuando tú regresabas a ver, tú reconocías por la calidad y lo veías Matchbox. Después Me mostró un río limpio de agua de vida. y entonces ahí estaba marcado el nombre de la empresa. A ti se te conoce
por la marca que tú tienes. La del pa. Dígale a alguien así, mire, les quiero decir una cosa. Bueno, toda la noche, querido. En tu frente está escrito tu origen, tu desarrollo y tu final, porque ahí está escrito el nombre del Hijo. Amén. Te escribieron y saliste en la fundación del mundo escrito con ese nombre, porque tú te inscribiste en el libro de la vida. Viniste acá, lo que nos dice Leo, y aquí tú ya no te podías perder. El reto es hacer que se inscriban algunos aquí en la tierra. De los que se perdieron allá. Allá se perdieron. Allá estaban indecisos. Ese es el reto, predicar. Ahí está el evangelista. El evangelista hace que la gente reciba el sello. ¿No es cierto? Es más, en la tribulación dice que hay 144,000 sellados, que son linajes, si se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces son 144,000 linajes de todo pueblo, tribu y nación y lengua. Es la confusión con los testigos de Jehová. Sí, ellos dicen, Solo salvos 144. son solo salvos 144,000. Ni uno más. Y una vez me acuerdo que a mí estábamos con mi mami y me dice, son solo 144,000. Así, y le digo, si es así, conmigo, aparte de mí, son 143,999. Cuando a usted le pasa, no entendieron tampoco. Sí, Cuando le pasan a ustedes, ellos hacen la Santa Cena una vez por año, una sola vez, no, nunca más. Le pasan el pan y le pasan el vino, y le pasan así, y es un pancito y una copa de vino, y dice, y de eso solamente tiene que tomar uno de los 144,000. Y claro, ellos aplican así, dicen, y los 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no sé yo, mentira en su boca porque nunca dijeron mentira. Y la otra es, eso sí, leen bien la Biblia. Saben el cántico. Ya, y cantan el cántico del Cordero. Entonces, claro, le pasan por delante y dice, el que ha mentido una vez, ya no puede comer. Se le pasa a mandar, nadie come. Ni el predicador. Mi abuela que era mandaba, la chonera, mi abuela Bolivita. Predicador, Le pasan así, y ella era católica y no sabía, no entendía nada del rito, ni nada. Y mi papá me había dicho a mí, siempre me dijo, no, nunca dejes de comer el cuerpo y la sangre del cordero. Entonces era una grande cosa, porque cada vez que pasaban delante de nosotros ya sabían. Sí. Y se saltaban. En serio. Pero mi abuela, le digo la primera vez, ella la mandaba, ella hizo esto. No, mi abuelita hizo esto. Ella era manavita. Entonces le pasaban así el pan así aplanado y me dice, pero qué rica torrejita. Y podemos comer todos. Y mami, no estaba diciendo usted, sino mi mami nos decía, no puede comer nadie. Una vez pasaron delante de nosotros y mi papá cogió, partió, comió y bebió. Y me dio. Y yo partí, comí y bebí. Así como cuando Jimmy Montanero fogueaba en el campo. Nos quedaron viendo así. ¿Y por qué decía que no podía comer? Porque eso, según ellos, solo los 144,000. Ahora, ¿por qué? Vaya usted a saber de dónde sacaron esa cosa. Era una interpretación antojadiza de la palabra. Y entonces uno dice, pero yo no puedo llegar a ofender. ¿Qué? Si la Biblia dice que si están invocando el cuerpo de Cristo ahí delante de todos ellos. Entonces las próximas veces, literal, estábamos mi papá y yo ahí y pasaban así para que le vean nomás y todo, no, se hacen eso. Y mi papá y yo así. Y de ahí nos íbamos, ahí es cuando mi papá me llevaba a la iglesia del Batán. Nos íbamos a la iglesia del Batán, hacían Santa Cena y sí. todos comían. Bueno, no todos, sino todos los que se sentían perdonados. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, todos los que habían hecho lo que hacían ahí, ¿no es cierto? Sí me entienden. Apocalipsis, y aquí voy a terminar, aleluya, digan, santo de la gloria. Santo, qué bueno que ya voy a terminar. Les pido sus oraciones porque mañana me estoy yendo a Santo Domingo por el mismo tema. Mañana me voy a una reunión nacional. ¿Dónde? Saliendo del... Ya les pongo la bitácora, como dice una profeta por ahí, la bitácora profética. ¿En cuál me quedé? 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Con qué? Con su sangre, su luz. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. El espíritu suyo está creciendo de una manera tremenda, Vanessa.
Está creciendo de una forma tremenda. Es así, ¿sabe qué le vi? Yo estaba aquí leyendo y le vi a usted así, convertida. Así literal, pum, de una sola, en menorá. Eso fue lo que vi. Está creciendo. Lo que hicimos del lavamiento de pies y esa unción está estableciéndose. No se olvide, dígale a alguien, no te vayas a olvidar que la unción madura. ¿Recuerdas lo que hiciste allá en Betel hace años? Eso tenía que madurar. Tenía que tomar cuerpo. La unción esa tenía que madurar. No se puede lanzar a una persona de un día para otro. Ya estás ungido, anda. No. La unción puede estar muy en ciernes. Esto es un proceso, es una cosa larga. Y no se puede empezar ahora a ungir al apuro, porque ya escuché por ahí, es que hay que ungir al gobernante, dijeron. Lo van a ungir rapidito y lo van a meter en el microondas. ¿Qué es lo que se va a hacer? No. Les quiero decir una cosa. Mi pastor, usted está en el ministerio acá como nosotros, ya son 7 años, 8 años. ¿Cuántos? 8 años. Esa unción ya está madurando, ya está madurada, ya está sentada. Eso ya está tomando cuerpo, ¿sí me entiende? Es perseverancia. Uno de los atributos de ustedes es la fidelidad, la perseverancia. Vamos por acá, que hay primicias. Yo voy a las primicias del Valle, yo voy a las primicias de Quito, yo voy a no sé cuánto. A todos los que les hemos estado citando, ellos van. Gloria a Dios, y se va sentando. Gloria al Padre. Amén. Aquí viene. Y reinarán por los siglos de los siglos. O sea que hay una promesa. Siglos de siglos de siglos. Y me dijo, o sea que hay más planetas, diga conmigo, hay planetas, hay reinos y hay siglos. Y tú vas a reinar en los planetas, en los reinos y en los siglos. ¿Y durante cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Con esta termino. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, es el último ministerio que se nombra en la Biblia. Los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dígale a alguien, te va a suceder pronto. Te va a suceder pronto. Toque a alguien y dígale, te va a suceder pronto. Te va a suceder pronto. Te va a suceder pronto. Aleluya. Te va a suceder pronto. 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 Pero créanme, hermano. Va a suceder pronto. Te 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 va a suceder pronto. Nos va a suceder